Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartirles algo profundamente especial. Nos encontramos frente a un mensaje lleno de poder y revelación que cambiará la forma en la que nos acercamos al Espíritu Santo. A lo largo de nuestras vidas hay palabras, expresiones de nuestro corazón que el Espíritu Santo ama escuchar. Palabras que nos conectan con Él, que nos acercan a su presencia y que permiten que su poder fluya libremente en nosotros. Sin embargo, son pocas las veces que realmente nos atrevemos a decirlas, y al hacerlo, nos estamos perdiendo de una conexión aún más profunda con Dios. Hoy vamos a hablar de 7 palabras que el Espíritu Santo ama, pero que pocos cristianos se atreven a decir. Estas palabras son llaves espirituales que abren las puertas de la intimidad con Dios, palabras que tocan su corazón y que nos permiten experimentar su presencia de una manera más intensa. No se trata de palabras mágicas, sino de expresiones auténticas de un corazón que anhela a Dios, palabras llenas de fe, humildad, rendición y confianza. Queridos hermanos, los invito a quedarse hasta el final de este mensaje, porque vamos a descubrir juntas estas 7 palabras y el poder que cada una de ellas tiene para transformar nuestra vida espiritual. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal Ecos de Devoción y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Aquí, juntos, vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Hoy, el Espíritu Santo quiere que sepas que Él está presente, esperando que te acerques, esperando que le hables con palabras sinceras y que dejes que su amor transforme cada rincón de tu ser. Quédate conmigo, porque estas 7 palabras que vamos a compartir pueden abrir un nuevo capítulo en tu vida espiritual, uno lleno de poder, paz y la presencia inquebrantable de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras descubrimos las palabras que tocan su corazón. A continuación te daré 9 palabras que el Espíritu Santo ama escuchar por parte de nosotros sus hijos. Ninguna es más importante que la otra. Todas juntas forman un conjunto de oración maravillosa que debemos levantar diariamente al Espíritu Santo de Dios. Palabra número 1, me rindo a tus pies. Queridos hermanos, cuando hablamos de rendición en nuestra vida espiritual, no se trata de una derrota, no se trata de abandonar o de darnos por vencidos. La verdadera rendición ante Dios es un acto de valentía, de confianza absoluta en su plan perfecto. Rendirse al Espíritu Santo es decidir que, aunque nuestros ojos no puedan ver el camino completo, aunque el futuro sea incierto, sabemos que estamos en las manos del Creador del universo y que no hay lugar más seguro para nuestro corazón que su presencia. Cuando Jesús se encontró en el huerto de Getsemaní, Él sabía lo que estaba por venir, la angustia, el dolor, el sacrificio. Aún así, se rindió completamente al plan del Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Esta rendición no fue una señal de debilidad, sino de amor puro y de confianza en que el propósito de Dios siempre es perfecto, aunque el camino sea doloroso. Queridos hermanos, este es el ejemplo que debemos seguir. Un corazón entregado, que no busca su propia voluntad, sino la de Dios, confiando en que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La rendición es algo que el Espíritu Santo anhela, porque cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y cedemos el control a Dios, Él puede actuar plenamente en nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38, vemos cómo María, la madre de Jesús, al recibir el mensaje del ángel de que sería la madre del Salvador, respondió con un corazón lleno de entrega y fe:
hágase conmigo conforme a tu palabra. María se rindió sin reservas, se abandonó a la voluntad de Dios y por ello fue grandemente usada para llevar a cabo uno de los milagros más grandes de toda la historia, el nacimiento de nuestro Señor. Esta rendición, queridos hermanos, es lo que abre las puertas para que Dios pueda obrar milagros en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme. El Salmo 23 nos dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta promesa es para aquellos que se rinden a la guía del buen pastor. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestras cargas al Señor, Él nos promete que nada nos faltará, que Él nos llevará por pastos verdes y por aguas de descanso. La rendición trae paz a nuestro corazón, nos permite descansar sabiendo que Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida y que no necesitamos llevar el peso de nuestras preocupaciones solos. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Rendirse es justamente eso, hermanos, confiar en el Señor con todo nuestro ser, dejar de lado nuestros propios entendimientos y permitir que Dios dirija cada uno de nuestros pasos. Aunque no siempre veamos el cuadro completo, aunque el camino se vea incierto, la rendición nos asegura que Dios nos guiará hacia un lugar seguro. Cuando nos rendimos, hermanos, no solo experimentamos la paz y la guía del Espíritu Santo, sino que también abrimos la puerta a los milagros, a las bendiciones y a una vida de propósito. Porque cuando Dios toma el control, todo cambia. Él nos lleva por caminos de esperanza, nos da la fuerza para enfrentar cualquier prueba y nos permite ser testigos de su amor y de su poder. Hoy es el día para rendirte, para dejar tus cargas en las manos de Dios, para confiar en que Él tiene el control y que su plan para ti siempre es bueno. Queridos hermanos, el Espíritu Santo ama la rendición porque sabe que cuando nos abandonamos en los brazos del Padre, es ahí cuando comenzamos a vivir verdaderamente, cuando comenzamos a experimentar la vida abundante que solo Él puede dar. Así que ríndete hoy y permite que el Espíritu Santo te lleve hacia un nuevo nivel de fe y de confianza en Dios. Número 2. Gracias, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la gratitud es una de las expresiones más poderosas de fe que podemos manifestar. No se trata simplemente de decir gracias cuando las cosas van bien, sino de tener un corazón agradecido en todo momento, aun cuando el panorama se vea oscuro y las respuestas parezcan no llegar. La gratitud es una de las palabras que el Espíritu Santo más ama escuchar, porque cuando somos agradecidos, estamos reconociendo que Dios está al control y que su amor y cuidado nos acompañan siempre. En la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos enseña: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud en todo no es fácil, queridos hermanos. No es fácil agradecer cuando las cosas parecen desmoronarse o cuando los sueños que teníamos parecen quedar tan lejos. Pero el Espíritu Santo nos invita a una gratitud profunda, que nace de la certeza de que pase lo que pase, Dios tiene un propósito mayor y está obrando a nuestro favor. Cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros un corazón lleno de gratitud, Él se derrama con más fuerza, porque la gratitud abre las puertas de la bendición y la comunión. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vemos cómo Jesús se acerca a la tumba de Lázaro. Él sabía lo que estaba por hacer, pero antes de llamar a Lázaro a salir de la tumba, Jesús levantó su voz y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Aún antes del milagro, Jesús mostró gratitud, porque confiaba plenamente en el poder y en la voluntad del Padre.
Queridos hermanos, este es el ejemplo que debemos seguir. Dar gracias aún antes de ver el milagro, aún antes de que la respuesta llegue, porque sabemos que Dios está obrando. La gratitud nos conecta con el cielo, nos recuerda que no estamos solos y nos permite ver las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre nuestras vidas, aún en medio de las dificultades. Pensemos en Pablo y Silas, quienes aún estando encadenados en prisión, después de haber sido golpeados y humillados, levantaron sus voces para cantar alabanzas y dar gracias a Dios. Como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, mientras ellos adoraban, las cadenas se rompieron y todas las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Que la gratitud en medio de la prueba libera poder sobrenatural. El Espíritu Santo se mueve con libertad cuando encuentra un corazón que, aún en medio del sufrimiento, elige agradecer, elige reconocer la bondad de Dios. Queridos hermanos, muchas veces esperamos para dar gracias hasta que la situación cambie, hasta que recibamos la respuesta que estábamos buscando. Pero Dios nos llama a dar gracias en todo momento, a reconocer su presencia, su amor y su cuidado, sin importar lo que estemos enfrentando. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículos 1 y 2, David dice: «Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». David entendió que para mantener su corazón conectado con Dios debía ser agradecido, debía recordar todas las bendiciones que ya había recibido. Este tipo de gratitud transforma nuestra perspectiva, nos ayuda a ver más allá de las dificultades y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. Queridos hermanos, el Espíritu Santo ama un corazón agradecido porque la gratitud es la expresión más sincera de confianza en Dios. Cuando somos agradecidos, estamos diciendo: «Señor, confío en ti. Sé que, aunque hoy no vea todo claro, tú tienes el control y tu amor por mí nunca falla». Que la gratitud sea parte de nuestra vida diaria, que nuestros labios nunca se cansen de agradecer al Señor por cada bendición, grande o pequeña, porque cada día es una muestra de su gracia y de su fidelidad. Número 3. Perdón, Señor. Queridos hermanos y hermanas, el perdón es una de las palabras más poderosas y liberadoras que podemos expresar y vivir. Es una llave que abre el corazón para recibir la paz que solo Dios puede dar. Perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente, pero el Espíritu Santo nos invita a perdonar para que podamos ser libres y permitir que Dios sane nuestras heridas. El perdón es un acto que requiere valentía, porque implica soltar la ira, el rencor y la amargura que hemos acumulado en nuestro corazón. Sin embargo, es precisamente en el acto de perdonar cuando experimentamos la verdadera libertad que el Espíritu Santo anhela para nosotros. Como lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14, Jesús nos dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Este es un llamado claro a liberarnos de las cadenas del resentimiento y a abrir nuestros corazones para recibir el perdón y la misericordia de Dios. Queridos hermanos, debemos recordar que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios de una deuda que jamás podríamos pagar. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo nos insta diciendo: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Aquí, Pablo nos recuerda que nuestro perdón hacia los demás no es opcional. Es una respuesta natural al perdón inmerecido que nosotros mismos hemos recibido del Padre.
No se trata de ignorar el dolor que nos han causado, sino de decidir no aferrarnos a ese dolor y en su lugar entregar esas cargas al Señor. Piensa en la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mientras era apedreado por aquellos que lo odiaban, Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó su mirada al cielo y oró diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Esta es una muestra de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios, un corazón que, aún en medio del sufrimiento, elige el perdón. Esteban pudo haber elegido el rencor, pero en lugar de eso, permitió que el Espíritu Santo guiara sus palabras y su corazón. Así es como el Espíritu Santo actúa en nosotros cuando decidimos rendirnos a su obra. Nos llena de compasión y misericordia hacia aquellos que nos han hecho daño. Queridos hermanos, el perdón no es para justificar el mal que nos han hecho, ni para decir que el dolor no importa. El perdón es para liberar nuestro propio corazón, para dejar espacio al Espíritu Santo, para sanar nuestras heridas y llenar nuestro ser con su paz. Cuando no perdonamos, permitimos que el resentimiento y la amargura echen raíces en nuestro corazón, y eso nos aparta del propósito de Dios para nuestras vidas. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, se nos advierte: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz de amargura no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Por eso, el Espíritu Santo nos insta a perdonar y a no permitir que el rencor controle nuestro ser. El Espíritu Santo anhela llenar nuestro corazón con su presencia, pero para ello debemos hacer espacio, y ese espacio se crea cuando soltamos el rencor, cuando decidimos perdonar y dejar ir aquello que nos ha herido. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, y durante años José sufrió injusticias y dolor. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dijo a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Este es el poder del perdón, transformar el mal en bien, permitir que Dios tome nuestras heridas y las convierta en una bendición. Número 4. Quiero vivir en santidad. Queridos hermanos, la santidad es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. No se trata de ser perfectos ni de nunca cometer errores, sino de vivir apartados para Dios, de buscar agradarle con cada aspecto de nuestra vida. La santidad no es un estándar inalcanzable, sino una invitación a caminar de la mano del Espíritu Santo, a dejar que Él nos transforme cada día, acercándonos más y más al carácter de Cristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, se nos recuerda: Sed santos, porque yo soy santo. Este llamado es una muestra del deseo de Dios de tener una relación cercana y profunda con nosotros. La santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino que es un proceso que ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, purificándonos y moldeándonos según la voluntad de Dios. Es un acto de rendición, de permitir que cada área de nuestro ser sea transformada por la gracia y el poder del Señor. Queridos hermanos, la santidad es algo que el Espíritu Santo ama, porque nos acerca más a la presencia de Dios, nos aparta del mal y nos alinea con el propósito divino. Como lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos insta diciendo: Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Este versículo nos invita a consagrar nuestra vida, a ofrecer cada parte de nosotros como una ofrenda a Dios, viviendo de una manera que sea agradable a Él. La santidad no se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de la disposición de nuestro corazón, de buscar agradar a Dios en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción. La santidad no es una carga, queridos hermanos, sino una bendición. Cuando decidimos vivir en santidad, estamos eligiendo vivir libres del pecado que nos ata, del peso de la culpa y de la vergüenza. Estamos decidiendo caminar en la libertad que Cristo nos ofrece y permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia una vida plena y llena de propósito. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, se nos dice: «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este es un llamado a apartarnos de aquello que nos contamina, a vivir una vida distinta, marcada por el amor y la verdad de Dios. Queridos hermanos, vivir en santidad no significa que no fallaremos o que no tendremos luchas. Todos enfrentamos tentaciones y momentos de debilidad, pero la diferencia está en que, cuando buscamos la santidad, le damos al Espíritu Santo el lugar que le corresponde en nuestras vidas, permitiéndole que nos fortalezca y nos dé la victoria sobre el pecado. La santidad es caminar cada día de la mano de Dios, sabiendo que aunque caigamos, su gracia siempre está ahí para levantarnos. El Espíritu Santo anhela que vivamos en santidad porque eso nos permite experimentar una relación más íntima con Dios. La santidad nos prepara para recibir más de su presencia, nos permite ver a Dios obrando en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, Jesús dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Este es el resultado de la santidad, un corazón limpio que puede ver a Dios, que puede experimentar su presencia de una manera profunda y transformadora. Número 5. Te obedezco, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la obediencia es una palabra poderosa y fundamental en nuestra relación con Dios. La obediencia no siempre es fácil y muchas veces puede llevarnos por caminos que no entendemos, pero es a través de la obediencia que vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas de una manera extraordinaria. Obedecer es un acto de amor hacia Dios, es decirle al Señor: «Confío en ti, aunque no comprenda todo lo que está ocurriendo, elijo seguir tu voz y caminar en tus caminos». En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2, encontramos una hermosa promesa de Dios para los que le obedecen. «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios». La obediencia trae bendiciones, hermanos. Cuando decidimos seguir los mandamientos de Dios, estamos abriendo las puertas para que Él derrame su favor sobre nosotros, para que su protección, su paz y su amor nos rodeen cada día. La obediencia es amada por el Espíritu Santo, porque cuando somos obedientes, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Como lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 6, Noé recibió de Dios la orden de construir un arca, aunque no había ninguna señal de que el diluvio estaba por llegar. Noé no discutió, no dudó, él simplemente obedeció a Dios. En Génesis, capítulo 6, versículo 22, se nos dice que «E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó». Así lo hizo. Y gracias a su obediencia, Dios salvó a Noé, a su familia y a toda la creación. Queridos hermanos, la obediencia a veces puede parecer irrazonable a nuestros ojos humanos, pero cuando obedecemos a Dios, su poder se manifiesta y las promesas se cumplen.
Podemos recordar también a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, cuando después de haber estado toda la noche tratando de pescar sin éxito, Jesús le pidió que echara nuevamente las redes al mar. Aunque ya habían intentado y no habían logrado nada, Pedro obedeció a Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5, Pedro dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y debido a su obediencia, las redes se llenaron con una abundancia de peces que no podían ni siquiera arrastrar. Queridos hermanos, la obediencia abre las puertas a los milagros. Cuando confiamos en la palabra de Dios y obedecemos, Él se mueve de una manera poderosa. La obediencia también implica confiar en los tiempos y en los caminos de Dios, aunque no los entendamos completamente. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, se nos habla de Abraham, quien obedeció cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Esta obediencia es una muestra de fe profunda, de confianza en que Dios tiene un plan perfecto, aun cuando no podamos ver todos los detalles. La obediencia nos lleva a vivir bajo el cuidado de Dios y nos permite ser partícipes de sus promesas y bendiciones. Queridos hermanos, obedecer a Dios a veces implica dejar cosas atrás, implica renunciar a lo que queremos o a lo que pensamos que es mejor para nosotros. Pero cuando obedecemos, estamos reconociendo que Dios sabe mejor que nosotros y que su propósito para nuestra vida siempre es bueno. La obediencia no solo trae bendición a nuestras vidas, sino que también se convierte en un testimonio para los demás, mostrándoles el poder y la gracia de Dios. Número 6. En ti confío, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la confianza en Dios es un acto de fe que requiere entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a nuestro Señor, sabiendo que Él es fiel y que nunca nos abandonará. La confianza es algo profundo, más allá de las palabras, es un descanso absoluto en el cuidado y el amor del Padre Celestial. Cuando confiamos, nos permitimos soltar las preocupaciones, los temores y las dudas, y nos sumergimos en la paz que solo Dios puede dar. Como lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Esta promesa es un recordatorio poderoso de que aunque nuestras circunstancias no siempre tengan sentido y aunque el camino que estamos transitando esté lleno de incertidumbre, Dios siempre tiene un propósito perfecto y nos guiará en el momento oportuno. Confiar no es fácil, pero es lo que nos permite experimentar la paz que viene de saber que Dios está al control. Queridos hermanos, la confianza es algo que el Espíritu Santo ama profundamente, porque es una muestra de nuestra dependencia total de Dios. Pensemos en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana tenía un corazón lleno de anhelo, pues durante muchos años no podía tener hijos. Pero en lugar de permitir que el desespero la consumiera, decidió llevar sus lágrimas y su dolor delante de Dios. Como lo vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11, Ana oró con confianza, pidiendo al Señor que le concediera un hijo. Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, quien llegó a ser un gran profeta en Israel. Ana no solo mostró confianza en su oración, sino que también confió en el plan de Dios al cumplir su promesa de dedicar a su hijo al Señor. La confianza de Ana en Dios nos muestra que, cuando depositamos nuestras esperanzas en Él, Dios siempre responde. El Evangelio de Marcos, capítulo 4,
nos presenta otro ejemplo conmovedor de confianza. Los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar. El viento soplaba con fuerza y el agua llenaba la barca. Mientras tanto, Jesús dormía en la parte de atrás. Asustados, los discípulos despertaron a Jesús diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Pero Jesús, con una calma absoluta, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Entonces el viento cesó y se hizo gran bonanza. Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos llama a confiar en medio de las tormentas, a recordar que no estamos solos, que Jesús está con nosotros en cada momento y que su presencia es suficiente para calmar cualquier tempestad. La confianza en Dios también implica reconocer que sus tiempos son perfectos. A veces nos encontramos en momentos de espera y la incertidumbre nos lleva a la impaciencia. Pero es justamente ahí donde la confianza se fortalece. Como lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete: «Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Dios nos promete que aquellos que confían en Él serán fortalecidos, que encontrarán en Él la energía y la esperanza para seguir adelante, sin importar cuán larga sea la espera. Queridos hermanos, la confianza no es un sentimiento momentáneo, sino una decisión diaria. Confiar en Dios significa saber que aunque las cosas no salgan como esperamos, Él tiene un propósito mayor y que su amor por nosotros es inquebrantable. Pensemos en Moisés, quien condujo al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. Él no siempre sabía cuál sería el siguiente paso, pero confió en que Dios lo guiaría. Y así fue. En cada dificultad, en cada reto, Moisés se mantuvo firme, porque sabía que Dios nunca falla. Y es esa misma confianza la que el Espíritu Santo desea cultivar en cada uno de nosotros. Número 7. Te alabo, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la alabanza es una expresión poderosa que abre las puertas del cielo y nos conecta con la presencia de Dios. Cuando alabamos al Señor, estamos declarando su grandeza, su poder y su amor infinito. La alabanza no solo es una forma de reconocer quién es Dios, sino también una forma de decirle: «Confío en ti, Señor, en medio de todo, y mi corazón se alegra en tu presencia». La alabanza tiene el poder de transformar nuestro estado de ánimo, de cambiar la atmósfera que nos rodea y de traer la luz de Dios a cualquier situación oscura. Como lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 1, el rey David dice: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Queridos hermanos, la alabanza no es algo que hacemos solo cuando las cosas van bien, sino que debe ser parte constante de nuestra vida. David, aun cuando estaba en el desierto, cuando huía y cuando enfrentaba enemigos, decidió alabar a Dios. La alabanza es un acto de fe, es reconocer que aunque el mundo a nuestro alrededor se tambalee, Dios sigue siendo digno de ser adorado. Alabarle en los momentos de dificultad no solo nos fortalece a nosotros, sino que también invita al Espíritu Santo a obrar con poder en medio de nuestras circunstancias. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, nos muestra un momento maravilloso en el que Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, y la multitud lo recibía con alabanza, diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». La alabanza tiene el poder de abrir camino para que la presencia de Dios entre en nuestras vidas y transforme todo a su paso.
Cuando alabamos, estamos invitando al Rey de Reyes a entrar, a tomar el control y a traer su paz, su poder y su justicia a cada área de nuestra vida. Queridos hermanos, pensemos también en Pablo y Silas, quienes, aun estando en prisión, después de haber sido golpeados y encadenados, decidieron levantar sus voces en alabanza, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En medio de su dolor y sufrimiento, ellos eligieron alabar a Dios, y esa alabanza provocó un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas se rompieron. Esto es lo que sucede cuando elegimos alabar al Señor en medio de la prueba. Las cadenas espirituales se rompen, la oscuridad retrocede y el poder de Dios se manifiesta de una manera milagrosa. La alabanza también es una forma de rendición, porque al alabar a Dios, reconocemos que Él es mayor que cualquier situación que estemos enfrentando. En el libro de Salmos, capítulo 150, versículo 6, se nos dice: todo lo que respira alabe al Señor. Este es el propósito de nuestra existencia, alabar a Dios con todo nuestro ser. La alabanza no es solo cantar, es una actitud del corazón, es vivir de una manera que glorifique a Dios en cada momento. Es agradecerle por sus bendiciones, es reconocer su presencia y es confiar en su poder para transformar nuestras circunstancias. Pensemos en el rey Josafat, quien, enfrentando un enemigo más poderoso que su ejército, decidió enviar a los cantores delante de su tropa para alabar al Señor. Como vemos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, Josafat instruyó al pueblo a cantar y a alabar al Señor diciendo: alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Mientras ellos alababan, Dios desató la confusión entre sus enemigos, y Josafat y su pueblo experimentaron una victoria milagrosa. Queridos hermanos, la alabanza es una arma espiritual. Cuando elegimos alabar a Dios, estamos dejando en sus manos la batalla. Estamos entregando nuestras luchas a aquel que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Hoy quiero invitarte, querido hermano, a que hagas de la alabanza una parte esencial de tu vida. No importa la situación que estés enfrentando, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay algo por lo cual alabar a Dios. Quizás hoy te sientas débil, cansado o sin fuerzas, pero quiero recordarte que cuando comenzamos a alabar, la presencia del Espíritu Santo desciende, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Levanta hoy tu voz, alaba al Señor con todo tu corazón, y verás cómo su paz y su gozo llenan tu vida. Número 8. Hazme más humilde, Señor. Queridos hermanos y hermanas, la humildad es una virtud profundamente amada por Dios y esencial para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. La humildad nos lleva a reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios, a entender que sin Él nada podemos hacer y que toda nuestra fuerza, sabiduría y capacidad provienen de su gracia y su amor. La humildad es la puerta que nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero y dispuesto a ser transformado por su poder. En la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es reconocer que Dios es quien tiene el control. Es aceptar que necesitamos de su guía y de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. No es rebajarnos, sino reconocer que nuestra grandeza viene de pertenecer al Señor, de ser amados y cuidados por Él. La promesa de Dios es que cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos levantará en el tiempo perfecto. Queridos hermanos, la humildad también nos enseña a reconocer nuestra fragilidad, a no creernos más de lo que somos y a no depender de nuestras propias fuerzas.
Como lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13, Jesús cuenta la historia del publicano que al entrar en el templo no se atrevía ni a levantar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús nos dice que este hombre, a diferencia del fariseo que se jactaba de sus propias obras, salió justificado ante Dios. La humildad del publicano abrió la puerta al perdón y a la gracia de Dios. Hermanos, cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme. Queridos hermanos, la humildad es la llave que abre el corazón de Dios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que cada uno de nosotros tome la decisión de vivir en humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios, sirviendo a los demás con amor y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso del camino. Cuando vivimos con humildad, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y su gloria se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Número 9. Te amo, Señor. Queridos hermanos y hermanas, el amor es la esencia de Dios y el más grande de todos los mandamientos. Cuando hablamos del amor, no nos referimos únicamente al amor humano, que a veces es limitado y condicionado. Hablamos del amor de Dios, el amor ágape, incondicional y sin límites, que no depende de nuestras acciones, sino que es un regalo divino. Este amor se manifestó en toda su plenitud cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos y darnos vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo tan conocido y a la vez tan profundo nos recuerda el carácter del amor de Dios. Un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. El Espíritu Santo ama el amor verdadero porque Él es el vínculo que nos conecta al corazón de Dios. Nos muestra cómo amar a los demás de la misma manera en que hemos sido amados. El amor es la primera señal del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe». El primer fruto mencionado es el amor, porque de él brotan todos los demás. Cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón con amor, comenzamos a ver el mundo y a los demás con los ojos de Jesús, con compasión, ternura y misericordia. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo, porque el amor de Dios nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos han herido y nos han hecho daño. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús nos enseña cuál es el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, la obediencia al mandato de amar nos lleva a cumplir la ley de Cristo. El amor nos hace ver más allá de las apariencias, nos hace tender la mano al necesitado, perdonar al que nos ofende y orar por aquellos que nos persiguen. Es el amor el que nos hace más como Cristo, quien dio su vida para que fuésemos reconciliados con el Padre. Queridos hermanos, hemos llegado al final del mensaje por el día de hoy. Hoy hemos hablado de 9 palabras poderosas que el Espíritu Santo ama escuchar. Palabras que abren las puertas a una relación más íntima y profunda con Dios.
Mi invitación para cada uno de ustedes es que no dejen que estas palabras se queden solo en teoría, sino que las hagan parte de su vida diaria, de su oración y de su caminar con el Señor. Dios nos ha dado un espíritu de amor y de poder, un espíritu que quiere llevarnos a nuevas dimensiones de fe y comunión. Decir estas palabras no solo es un acto de obediencia, sino un paso hacia la libertad y la paz que solo Él puede dar. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dejemos que estas palabras se vuelvan parte de nuestras conversaciones diarias con Dios y veremos cómo su presencia empieza a llenar cada rincón de nuestro ser. Quiero recordarles que el Espíritu Santo está siempre con ustedes, esperando que le abran su corazón, que le hablen con sinceridad y que confíen en su guía. Que cada uno de nosotros pueda encontrar en Él el consuelo, la fuerza y la dirección que necesitamos para enfrentar cada día. No olviden que las palabras que hablamos tienen poder, y cuando las usamos para honrar a Dios, grandes cosas comienzan a suceder en nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo, para que más personas puedan conocer y experimentar el poder del Espíritu Santo. También no olvides suscribirte a nuestro canal Ecos de Devoción y activar la campanita de notificaciones para que sigamos creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, llenándolos de amor, paz y esperanza. Y recuerden siempre, mis queridos hermanos, Dios está más cerca de lo que imaginamos y su amor no tiene límites. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima, Dios mediante.